¿sabe dónde estamos? Usted de memoria conoce el lunes, medianoche, sexto sentido, el mundo de la intuición y la percepción, como le vengo diciendo mucho, elementos fundamentales para entender la realidad de hoy y el futuro, ni le cuento. Percepción, intuición, dialogando con nosotros esta noche en sexto sentido. Un placer tenerlo nuevamente. Es un maestro a esta altura. Él actualmente es presidente del Banco Provincia. Me estoy refiriendo a Gustavo Marangoni. Digo, es experto en ciencias políticas, en economía. De verdad, un fenómeno. Como decían las abuelas. ¿Tu abuela te decía, nene, sos un fenómeno? ¿Te decía de chico o no? Sí, pero no después mucho. Desde ahí para acá no. Ya está, con esta presentación podemos cerrar acá y listo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, ¿Todo bien? bien, De muchas verdad, gracias, un Karina, gusto por que la estés invitación. acá, verdaderamente. Para mí también, siempre es un lindo momento. Vos sabés que siempre hablando de todos los temas, nosotros, temas de actualidad, no actualidad, pero la verdad es que yo quiero comenzar, y quiero dedicarle mucho el programa en realidad, a un libro que acabas de escribir, lo presentaste en la Feria del Libro, y quiero ya empezar con eso porque yo lo comencé a leer hace muy poquito, y la verdad es muy original. Quiero primero mostrarlo, se llama Política, a ver si el señor director, exactamente, Política ATP, política apta para todo público. Lo primero que te quiero preguntar, Gustavo, yo sé que vos sos un tipo que además de fanático de River, sos fanático de la política, sabés mucho, pero desde el punto de vista, lo digo, desde el punto de vista de tu formación, además de la sapiencia que da la praxis. ¿Cuándo se te ocurrió y por qué escribir un libro? Ahora vamos a hablar de las características, ¿no? Mirá, del libro. me gusta la política y me gusta el cine. Sí. Y cuando veo películas, a lo mejor así como un médico ve fanático del cine, me Claro. es fundamental. Bueno, sí, cuando un médico ve personas, a lo mejor ve pacientes o ve patologías, un psicólogo ve inconscientes o ve subjetividades, y así podríamos decirlo con todas las profesiones. Digo, en mi caso, a lo mejor tiendo en las películas a ver qué ejemplo me puede servir para explicar algo de la realidad o para intentar facilitar una explicación, sobre todo a los alumnos. Yo, al margen de las actividades, hace 25 años ya que vengo dando clases, y siempre es un desafío ver cómo introducís a chicos que ya son de la generación visual, no de la imprenta. Se formaron con imágenes, entonces que la primera clase en primer año de la universidad los recibas con la ética nicómaco de Aristóteles puede parecer fuerte. Entonces, a lo mejor le pones un tramo de, no sé, de Indiana Jones o del Padrino, y cuando le preguntás si la vieron, generalmente te dicen que sí, empezás a hacer determinado tipo de asociaciones o explicar. Allí en la tapa del libro está Don Corleone leyendo El Padrino, perdón, El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo, sí. Bueno, por ejemplo, El Padrino, que es una película que vio muchísima gente y que me parece muy interesante porque la película empieza de alguna manera con una alegoría de alguien que entiende que el Estado no le dio respuesta. Para aquellos que vieron la película y para los que no, la película... La 1, estamos hablando de la 1, por La 1 supuesto, empieza con un hombre que va a ver al padrino porque tuvo un problema, a la hija la atacaron, la golpearon, etcétera, y dice: yo creo en América, creo en las instituciones, creo en la justicia, pero no me dio ningún resultado. Entonces vengo a usted para que me haga justicia. Entonces, a partir de ahí, la idea es desarrollar qué pasa cuando el Estado no resuelve aquellas cosas que debe resolver. Cuáles son los mecanismos paralelos que se alimentan o que crecen o que tienen un determinado desarrollo. Y lo mismo vamos haciendo con otras films. Claro, porque de hecho vos todo el tiempo haces una analogía entre lo que son las películas, autores clásicos de política y hasta de economía también, lo citás, y bueno, y haces todo el tiempo la analogía de lo que es entonces la vida política explicada a través de muchos autores, la vida política pragmática y el tema del cine cuando uno va a ver una película, lo que eso le produce. Pero primero, antes de ir un poquito más a esto, ¿también el fanatismo por el cine desde cuándo? ¿Desde chiquito? Sí, ¿también? sí, me gusta. Pero como espectador, no es que no soy ni un experto ni mucho menos. Bien. Me gusta simplemente ver películas y además tengo una recurrencia ciertamente casi infantil de ver 40 o 50 veces algunas películas. Perdón, lo que te ha convertido en un experto. Yo me acuerdo hace muchos años, vos me dijiste lo mismo. No, yo no soy un experto, pero en realidad sos un experto, No. Gustavo. Sabés más de cine que la mayoría. No, me gusta de ver hecho. películas como cualquiera. Con mi vieja, digamos, cuando era pibe, en esa época veíamos las películas argentinas a la tarde, y después es un arte que respeto muchísimo y me parece que es formidable, que tiene una capacidad de estética enorme. Por ejemplo,
ahí tomo la película Medianoche en París de Woody Allen, Woody Allen, sí, que es una película que plantea algo que va más allá de la política, que plantea siempre el hecho de idealizar el pasado. El protagonista era alguien que idealizaba la Francia de la década del 30. Así que por un arte de magia que la película permite, viaja a esa década y se enamora de una chica que es de esa época, pero que a la vez está añorando el siglo anterior. El siglo anterior, exactamente. Y un poco a todos, a lo mejor pasa aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, pero la enseñanza de la película es que vos vivís el presente. Exactamente. Y que muchas veces ese enamoramiento por el pasado, esa idealización por el pasado, primero que tiene mucho de voluntarista. Muchas veces el pasado no es tan idílico como algunos lo quieren hacer parecer. Y por otro lado, te tocó esto. Exactamente. Entonces, de alguna manera el mensaje es que vos tenés que vivir el mundo que te tocó. Al principio del libro, vos, un poco volviendo al tema de que como vos enseñás, estás en contacto permanente con chicos muy jóvenes que, como bien decís, son más de la cosa visual que de la cuestión escrita, digamos. Entonces vos decís, bueno, cuando se habla de Locke, por ejemplo, se habla, a los chicos ahora dicen, automáticamente piensan en el personaje de Lost, no en el filósofo inglés, o de Smith, hablan de la señora y señor Smith de ahora Angelina Jolie, están ahora de nuevo en las tapas de los diarios por el tema de la salud de ella y no se piensa en el padre del liberalismo, Adam Smith. Entonces, pregunto, vos ves primero, vos como docente además, ves que de esa manera enganchás más a la juventud. Sí. Y por otro lado te pregunto, entonces vos ves que la juventud en general tiene bastante poca formación ahora de las cuestiones más académicas. Es otra formación. Ahí a veces se da una discusión y yo creo que uno no puede ser reaccionario, ¿viste? El hecho, a todos nos pasa, a mí me pasa con mis hijos, cuando yo tenía tu edad, estaba haciendo tal cosa, o ya conocía de esto, ya sabía de lo otro. Y bueno, era otra edad. Era otro momento. Otra época, otro momento. Yo me considero, me gusta la lectura, me gusta leer y paso a lo mejor muchas horas de eso, pero los chicos tienen otras habilidades, las nuevas generaciones tienen otras habilidades. Sí, por ejemplo, la cosa tecnológica, que a uno, ¿viste?, lo dejan por el suelo. Digamos. Una facilidad enorme. Un chico de 6, 7 años maneja una computadora o maneja un celular con una facilidad que nosotros no. Sí. De alguna manera nosotros también, a lo mejor usamos el 10 o el 15% de lo que ese aparato te facilita. Uno compra la última tecnología de celular para usar el chat, el mensaje de texto y hablar por teléfono. Y sin embargo los chicos le encuentran un montón de habilidades. Entonces, lo que creo es que la vida se va transformando y las nuevas generaciones tienen nuevas habilidades. No tienen las nuestras, pero tienen nuevas habilidades. Y ahí hay un desafío entre no convertirse en un reaccionario, en el hecho de decir ahora, digamos, este mundo no tiene nada que ver con lo otro, el otro era más puro. Porque nuestros padres dijeron lo mismo cuando nos vieron crecer a nosotros y nuestros abuelos cuando vieron crecer a nuestros padres. Sí. Entonces yo creo que ahí... Se repite permanentemente. Exactamente. Entonces yo creo que ahí es donde hay que tener cierta apertura para poder utilizar códigos y símbolos de hoy para transmitir de alguna manera aquellas cuestiones que también son clásicas. Porque esto no quiere decir que haya que dejar de estudiar a Aristóteles, a Weber, a Maquiavelo, que son personas que tienen mucho que decirnos. Finalmente, de algún modo lo que subyace en el libro, que hay cuestiones que son eternas y que se van, digamos, reciclando, si se me permite el término, de generación en generación de acuerdo al lenguaje de cada época. En última instancia, a lo mejor hoy menos gente va al teatro y todos ven películas o a lo mejor ven videos en YouTube, pero las cosas que nos atraen son siempre los mismos sentimientos, amor, miedo, esperanza, odio. A otra época, pero siempre el mismo nudo troncal humano, ¿no? Y siempre la política está ahí. Bueno, ahí estamos, ahí vamos entrando, el tema del poder. Antes, primero te quiero preguntar, ¿vos dirías en general esta pregunta que miles de veces se han hecho personas del mundo del cine incluso, por supuesto, es... ¿Cómo? La cuestión es, ¿la ficción copia la realidad o la realidad copia la ficción? ¿Cómo creo que hay, en líneas generales? No, y me parece que hay de los dos casos. A veces a uno le asombra ver que la realidad tiene ribetes tan novelescos, tan difíciles de comprender. Sí, totalmente, ¿no? Pero yo creo que se inspiran mutuamente. En realidad, las cosas que pasan en el cine o en la literatura se inspiran en la vida cotidiana. Cuando a lo mejor vos contás cómo conociste a alguien o cómo alguien que nos está mirando conoció el amor de su vida, se da de una manera muchas veces exótica, rara, inesperada. Y eso es parte de la vida. Después a lo mejor el que tiene el talento de saber contar, lo puede hacer de una manera que nosotros nos identificamos, pero creo que se alimentan mutuamente. Y yo creo que un poco la idea del libro es esa: la política es importante, pero no lo es todo. Esto es una mirada que tiende también, o pretende,
desdramatizar la política. La política es una parte de la vida, una parte importante, pero es una parte de la vida. Sí, No sí, es todo. Es verdad, pero a ver, pero Gustavo, ¿no pensás que a veces en general, digo, la mayoría de los pueblos de manera coyuntural actuamos de esta forma? Decimos, si el gobierno de turno nos gusta, la política es genial. Ahora, cuando no me gusta el gobierno de turno, la política no sirve para nada. Tiene que haber un equilibrio por ahí un poquito más transversal. Digo, ¿no es cierto? Que transversalmente vaya más allá del gobierno de turno o de los partidos políticos. No sé si es del gobierno de turno, porque a lo mejor uno puede tener un gusto o un disgusto o un placer, un displacer por un gobierno determinado, pero si encuentra alternativas no se desencanta de la política. El problema a lo mejor es cuando, como pasó a lo mejor en la Argentina de fines del 2001, Sí. cuando da la sensación de que ningún político puede tener una alternativa apropiada. Y eso yo creo que es una instancia peligrosa, porque la verdad es que la política es como la medicina. Vos puedes estar enojado con un médico porque te atendió mal, porque te recetó mal, porque te diagnosticó mal. Pero en general no te vas a un curandero, buscas Claro, otro médico. exactamente. Con la política lo mismo, vos no podés prescindir de la política. Desde el millón de años que lleva el hombre arriba en la Tierra, siempre hubo política. Exactamente. Siempre hubo política. Más democrática, menos democrática, más carismática, menos carismática, más autoritaria, menos, pero siempre hubo política. La política es una herramienta que surge de la gente cuando tiene que vivir en sociedad y no tenés forma de eludirla. Vos vivís en un edificio, te tenés que organizar en un consorcio. En ese consorcio hay que elegir un presidente del consorcio. Alguien tiene que tomar decisiones o algunos tienen que tomar decisiones. Después se analizará cómo se eligen, cómo responden los elegidos respecto a sus electores. Todo eso está fenómeno, lo analizás, lo ves, lo criticás. Pero lo que no podés prescindir es de una forma de organización que conlleva necesariamente a la política. Después habrá que aspirar a hacer una buena política. Ahora, qué interesante a veces qué engañoso que es, y voy a hacer quiero comentar una cosa, una parte del libro e ir a un pequeño suspirito, perdón, hasta la noche, no corté, suspirito chiquitito, pero qué interesante que es pensar que a veces cuando se está disconforme con un gobierno, y lo hemos pasado en la Argentina, y empiezan que se vayan todos, y el que se vayan todos, el que dice que se vayan todos es entre líneas o directo, que se vayan todos para venir yo y hacer política. O sea, digamos, esto es una cosa... Yo creo que hay algunos que a lo mejor optan por una forma de hacer política que es contra la política, Claro. pero como bien decís vos, Es finalmente para siendo... postularse a algo, Exactamente. para presentarse a algo. Entonces hay un planteo político ahí también, Literal. bajo la apariencia de que vos de no que haces no soy política. político. No, yo no hago política, a mí la sí. política no me interesa. Entonces yo creo que ahí hay que establecer, y acá entra Aristóteles en la discusión, el justo medio. Claro. No es una sociedad en la que se quiera erradicar la política, fue lo que soñaron los militares, por ejemplo, ¿no? Decían, vamos a eliminar la política, y ellos pensaban que por eliminar a los partidos políticos o por prohibirles su actividad, dejaba de existir. La política existía, nada más que en vez de tener partido tenía la Fuerza Aérea, el Ejército o la Armada, que se repartían los lugares y empezaban a tener internas como tenían la política. Claro, y además también la política seguía estando en la resistencia de los que se oponían a la dictadura, etcétera. Entonces la política no se puede eliminar, pero tampoco me parece que sería saludable que una ciudad esté todo el tiempo hablando de política, porque me parece a mí que en las sociedades más o menos organizadas hablas un poco de política, o te ocupás de política o de economía, lo necesario y suficiente, pero el objetivo de la gente no es vivir para hacer política, es vivir para disfrutar de su vida, para disfrutar de la vocación de su trabajo, para compartir con la familia, con las amistades, el gusto por el cine, por la literatura, etcétera. Sí, sí. Entonces, uno tampoco puede estar todo el tiempo pensando que la discusión de política per se engendra una nueva solución, una nueva situación, porque para eso hay que vivir cotidianamente. Se supone que la política ayuda a organizarnos, pero después cada uno vive su vida y finalmente cada sistema, el democrático, otros que no lo sean, no va a descansar en otra cosa que no sea la responsabilidad individual. Claro. Y cada uno tiene que hacerse cargo Ahora, de eso. suspirito, 30 segundos porque hay muchas cosas y no quiero que se me vaya el tiempo. 30 segundos y continúo con Gustavo Parangoni. Bueno,
Acá, continuando con Gustavo Maranconi, charlando en base al libro que acaba de escribir, Política apta para todo público. Yo le decía a Gustavo que creo que se disparan un montón de cuestiones, por más que el libro es un libro verdaderamente divertido en el sentido de es fácil de leer. Digo, por eso le pusiste apta para todo público, o sea, cualquiera va, o sea, es de verdad... Sí, no es para especialistas. No, bueno, pero es como, viste, los divulgadores de Es de ciencia divulgación, exactamente. Que las cosas más... difíciles, te la traducen, digamos, entonces todo el mundo entiende lo que es, suponte, un átomo, no sé, lo que sea. Pero bueno, ¿a qué voy? Porque la política no es una ciencia infusa, en realidad, ¿no? No, y además tiene una doble condición, es ciencia cuando se la estudia, pero es arte cuando se la practica. Vos podés estudiar toda la vida política y eso no te va a hacer ni presidente ni diputado. Seguro, pero claro. yo me acuerdo cuando empecé a estudiar ciencia política, algunos te decían, ¿y qué querés ser? ¿Diputado, senador? Digo, para eso no hay que estudiar, porque justamente por eso la política se nutre de gente que viene de muchos y muy variados lugares. Vos podés provenir del mundo deportivo, del mundo de la empresa. Sí. Y esa idea de esa pasión por construir, ese ánimo por tener liderazgo, eso no te da el título nadie. Tal cual. Eso lo adquirís, lo tenés. Perón hablaba del óleo sagrado de Samuel. ¿Lo tenés o no lo tenés? Eso es arte. Si yo mañana me pusiese a estudiar cómo pintar, no necesariamente terminaría pintando Seguro, bien. por supuesto. Y lo mismo pasa con el fútbol o con toda la disciplina. Hay un componente artístico en la política. Cuando se habla de política, y vos lo citás, por supuesto, en el libro Maquiavelo, desde ya, es un referente imposible de soslayar porque es un hombre que le ha dado a la política un montón de material, ¿no es cierto?, y de conceptos. Sí. Ahora, una de las cuestiones principales, y vos lo citás en tu libro, es el concepto de Maquiavelo de que el príncipe, el gobernante, digamos, gana más si es temido que amado. ¿Cómo lo ves eso en la actualidad, en general, en la política moderna? Ese libro este año cumple 500 años, sí, el Príncipe. ¿No? Entonces, Maquiavelo, ese libro tiene 26 capítulos. En 25 capítulos, Maquiavelo habla como lo que es, el padre de la ciencia política. El tipo te dice, mira, esto es lo que a mí me parece que es como funciona la realidad. En el último capítulo él dice, bueno, yo ahora quiero la unidad de Italia. En ese momento Italia estaba dividida en un montón de ducados, estaba ocupada por potencias extranjeras, etcétera. Así que en el último capítulo habla del patriota italiano. Pero antes de hablar del patriota italiano, habla el tipo que asesora al príncipe, a Lorenzo de Medici en ese caso. Entonces, él dice, mira, él se hace una pregunta, ¿no? Se autointerroga. Dice, ¿qué conviene ser, temido o amado? Y él dice, y lo ideal, dice, es ser amado. Dice, pero como él tenía un concepto del ser humano algo escaso, pero él decía, en última instancia, dice, uno a la gente que ama, dice, puede tender a traicionarla con más facilidad que a la gente que teme. Como que al que vos le tenés miedo, lo vas a pensar dos veces antes de hacerle algo difícil. Como entonces, es peligroso. Él dice, y las dos cosas, ¿no? Dice, lo ideal es las dos cosas, pero el príncipe tiene que saber cuándo aplicar un elemento, cuándo aplicar el otro. Pero digo, detrás de Maquiavelo, al que se adjudica, por ejemplo, esa frase de el fin justifica los medios, cosa que nunca dijo. Hay cosas que son formidables, porque la gente, así como la Coca Sarli nunca dijo qué quiere usted de mí, o qué pretende usted de mí. Claro, de hecho, después, ya que estamos hablando de cine, siempre se la adjudican. Después la tuvo que grabar después de la película, porque todos decían que la había dicho, y yo no había dicho esa frase. Pero bueno, o en Casablanca. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? O en Casablanca, tócala de nuevo Sam, y esa frase no está en Casablanca. Pero bueno, en Maquiavelo tampoco dijo jamás el fin justifica los medios. Ni nada que se le parezca. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, Maquiavelo hablaba de la necesidad de virtud y fortuna, de virtud y fortuna, ahí hice un neologismo. Es decir, las dos condiciones que tenía que tener un político. Tenía que tener suerte, vamos a ponerlo en ese tema, y tenía que tener capacidades. Y yo tomo ahí la película Rocky 1 para explicar ese tema, ¿no? Para decir, bueno, Rocky es un tipo que tuvo suerte porque el campeón lo eligió para darle una oportunidad, pensando que, bueno, le daba una oportunidad para una pelea que era de rutina, y el tipo aprovechó esa oportunidad y empezó a entrenar y no ganó en esa primera, pero había que dejar lugar para Rocky 2, 3, 4, 5, 16, etcétera. Entonces digo, es un ejemplo coloquial y sencillo, pero para explicar lo que está en la vida de todos nosotros, que la vida nuestra, ¿viste? Cuando vos le preguntás a alguien, alguno que a lo mejor quiere ser falsamente humilde te dice, yo tuve suerte. Bueno, tuviste suerte y la supiste aprovechar. Y alguno que se cree demasiado dice, yo lo hice todo sin ayuda de nadie. Y la suerte también está. Obviamente. Pero también tenés que saber aprovecharla. Entonces, las dos cosas son parte de la vida y una película te puede ayudar para explicar esto de Maquiavelo, de virtud y fortuna. Como uno puede transitar otras películas, qué sé yo. Yo tomo la película de Los Simpsons, que en un momento, esa película...
el presidente de Estados Unidos es Schwarzenegger. Sí, Y Schwarzenegger tiene que tomar una decisión sobre Springfield. Entonces viene un asesor y le pone 5 sobres y le dice, mira, acá estuve pensando 5 iniciativas. Y el presidente Schwarzenegger dice, la 4. Dice, pero no leyó ninguna, le dice el asesor. Dice, pero a mí no me pagan para leer, me pagan para tomar decisiones. Entonces, está el tema ahí de la velocidad de estos tiempos, de cómo decide el que decide. ¿Viste cuando vos te preguntás, ¿cómo habrán decidido esto? ¿Cómo habrán decidido? ¿Habrá sido el fruto de un análisis exhaustivo? ¿Lo habrán decidido a las apuradas? Muchas veces no es así en la política moderna y pragmática, ¿no, Gustavo? O sea, en realidad, la modernidad y cuando vos estás tomando decisiones de un puesto ejecutivo, hay cosas, no quiero decir que no se piensen medianamente, sí se piensan, pero hay veces en que no necesariamente vos podés llamar a un, no sé, un conciliábulo, y lógico, tomarte, ¿viste? Porque la decisiones online que tenés que tomar. Porque la velocidad es la característica de estos tiempos. Y yo, aliándolo a esa película de Los Simpsons, traía a colación una cita de Kissinger en La diplomacia. Kissinger dice, si vos sos un estudiante o un universitario, tenés un montón de ventajas sobre el que opera sobre la realidad. Claro. Vos elegís el tema, elegís cuándo vas a escribir, lo que sé yo. Yo si este libro no lo hubiese querido escribir, no lo escribía. Si lo quería sacar dentro de 6 meses no pasaba nada. Elijo el tema, corrijo y en última instancia si alguien dice algo que no le gusta, lo leerá, lo criticará y listo. Pero el que opera sobre la realidad no elige el tiempo, no elige el problema. Claro. No sabe las reacciones, trabaja sobre una piel muy sensible, mucho más sensible que la de una hoja de papel, que es la de las personas. Entonces, yo creo que también esto, sin el ánimo de ser condescendiente con quienes tienen que decidir, me parece que hay que incorporarlo al momento de juzgar a quienes toman decisiones. Porque siempre a todos nos pasa, a los que vamos a ver un partido de fútbol siempre nos parece que la jugada era de resolución fácil, pero mirá el gol que cerró ese, yo lo hacía. Pero ¿por qué no vas a la cancha? Vos ponete en la cancha y vas a ver qué distinto estar jugando. Porque, digamos, entonces el punto está por lo menos hacer un ejercicio de ponerse en el lugar de quien tiene que decidir, insisto, no para justificar, no para decir que todo lo que se hace está bien, pero sí para entender un poquito. Gustavo, no quiero que se me pase el tiempo y no dejar de tratar un tema que además es muy, por supuesto, también es transversal en toda la historia y muy moderno y actual, que tiene que ver, es el concepto del poder. Vos hablás del poder hollywoodense, ¿no? La cuestión, digamos, del concepto del poder hollywoodense, como hablás de Paine, el padre de la independencia de los Estados Unidos, cuando él pone, en realidad, pones un párrafo muy interesante recordando un poco la concepción de él sobre el Estado. Vos decís, finalmente, el poder hollywoodense es un concepto liberal del poder, con lo cual el poder siempre es malo para el individuo, termina siendo malo. Una amenaza. Claro, con lo cual, dicho sea de paso, es una gran falsidad a lo que Estados Unidos realmente predica, porque la realidad varios capítulos tocan eso. Porque, a ver, para la gente, yo lo que digo es... Pero el poder es bueno, eso es interesante entenderlo. Mirá, si se lo utiliza mal... Pero bueno, para transformar la sociedad, nadie puede transformar nada sin poder. Es como la ley de gravedad. Yo no sé si la ley de gravedad es buena o es mala. El día que me caigo, digo, ¿por qué existe la ley de gravedad? Digo, si no existiese, yo no me hubiese caído. A lo que voy es que vos ves la película de Indiana Jones, toda la serie, por plantearlo como un ejemplo, o El Señor de los Anillos, pero Indiana Jones. Entonces ahí está el bueno de Indy, que siempre está peleando contra los nazis, los comunistas, etcétera, por un objeto que tiene un poder extraordinario. No sé, el arca de la perdición, la calavera de cristal, el cáliz, etcétera. Y cuando lo tienen, lo guardan, no lo usan, se lo sacan a los malos, pero no lo usan. Uno sospecha que en la realidad no es así. Que los muchachos cuando tienen el poder, lo usan, lo ejercen. Exactamente. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, es decir, el poder es inherente a los seres humanos, en todos lados hay poder. Lo que uno busca es, y por supuesto, el límite, la contención ética de ese poder. Control, pero no hay una sociedad donde el poder no se ejerza, porque eso es propio de cada uno de los seres humanos. De alguna manera eso se define así. Si vos juntás a 10 personas en una oficina, en un consorcio como hablábamos hace un rato, en un club de fútbol o en un partido político, siempre va a haber una cuestión natural de liderazgos, hay voluntades que se oponen a otra y eso, ya te digo, no sé si está bien, no sé si está mal, es nuestra naturaleza, hay que organizarlo. Pero sin poder, Gustavo, sin poder, bien utilizado, no podés cambiar nada. El poder puede, parece una verdad de perogrullo, pero el poder puede, y si vos no tenés poder no podés hacer nada. Digamos, entonces vos te organizás. En última instancia, ¿qué es eso? Es
unir fuerzas para lograr objetivos. Y eso requiere también de un componente agregado, un componente social, que es lo que plantea el libro. Lamentablemente no puedo creer, no tengo, viste, la musiquita, porque hay muchas cosas que se no derivan, podemos más, que no podemos más, nos tenemos que ir. ¿Ves? Hay un límite. ¿Viste? Está bien, esto es parte de la vida y es lógico. Hay que saber aprovechar las restricciones, ¿no es cierto?, que existen siempre, y hay que aprovecharlas bien. Bueno, pero igual, Gustavo, esto me parece de verdad que, créeme que me da la sensación, no sé si lo hiciste a propósito o no, pero dispara un montón de reflexiones tu libro, de verdad, ¿eh? Además de entretener, de verdad te lo digo, además de entretener, dispara un montón de situaciones que en otro programa quiero traerlas a la actualidad, redundantemente, a la actualidad actual. A la actualidad actual. Bueno, y esto es muy actual, todo es muy actual, así que te felicito por este libro, lo quiero mostrar una vez más, Política ATP, apta para todo público, Gustavo Marangoni, acá lo tiene en vivo, si quiere, pídale un autógrafo a través de la tele. Gustavo, mil gracias. Como gracias siempre, a vos, un placer, de verdad. Un momento muy agradable. Súper gracias. Bueno, yo me despido de ustedes hasta el lunes que viene, no tengo más tiempo, pero no se olvide, con optimismo, sea protagonista del tiempo que viene. Chao. En Ford no solo fabricamos automotores, también seguimos apostando a la producción argentina, realizando un plan de inversiones para un nuevo producto global. Ford, llega más lejos. Edesur te recomienda: usa células fotoeléctricas para controlar la iluminación externa. No dejes artefactos o luces encendidas sin necesidad. Abrí la heladera solo cuando sea necesario. Programa tu acondicionador de aire en 24 grados y apagalo cuando no estás en tu casa. Usar responsablemente la energía eléctrica cuida tu bolsillo y preserva el medio ambiente. Edesur, con la energía de su gente. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos.